La Facultad de Ciencias Químicas ha evolucionado y sufrido cambios fundamentales, desde su antecedente en la aparición del Gabinete de Química del Colegio del Estado en el siglo XIX, hasta la creación de la Facultad de Ciencias Químicas en el siglo XX. Esta es la historia de una institución, pero sobre todo, es la historia del talento y esfuerzo de los hombres y mujeres que forjaron a base de compromiso y trabajo el pasado y presente de la Facultad de Ciencias Químicas. En 1792 se crea el Real Seminario de Minería, el cual es considerado el primer instituto de investigación científica en el continente americano. En él se impartieron las primeras clases de química de nuestro país, así como otras ciencias experimentales. Era tal el interés por la química que hacia 1797 se imprime en México la primera edición castellana del afamado Tratado Elemental de Química que Antonio Lorenzo de Lavoisier había publicado en Francia en 1789. Para el siglo XIX, la ciudad de Puebla ocupaba el tercer lugar, después de Guanajuato, en establecer sus primeros estudios en química. Desde su fundación, en 1825, el Colegio del Estado incorporó la Cátedra de Química en la ciudad. Con ello, inicia la historia de la docencia, investigación y producción académica de esta disciplina. Bajo la premisa de apoyar la propuesta educativa nacionalista, se intentó reformar el esquema seguido en los tradicionales establecimientos educativos coloniales, inmersos en la labor de normar su vida interna y no voltear la mirada al antecedente de los colegios jesuitas. Cada entidad o región de México resolvió de modo diverso la organización de sus trabajos en favor de la educación de las mayorías. Los congresos estatales otorgaron la jurisdicción a sus gobernadores para que administraran, reformaran o crearan establecimientos educativos, de tal forma que estas iniciativas llegarían a convertirse en el antecedente de muchas de las universidades públicas del siglo XX. Así, durante la Primera República Federal, se establecieron los institutos científicos y literarios, con el propósito de distanciarse del pasado colonial y de la influencia de la Iglesia. Estos representaron la oportunidad de modernizar el contenido, métodos y recursos de la enseñanza. En 1869, el profesor Joaquín Ibáñez imparte la primera cátedra de química en el Colegio del Estado. Su curso se basó en la introducción al estudio de la química y fundó el Gabinete de Química. Cabe señalar que el profesor Ibáñez fue además director de la Escuela de Medicina y en 1871 se instaló por primera vez en Puebla la luz eléctrica. Así, para el periodo de la República restaurada, los gabinetes de física, química y biología contaban con aparatos de vanguardia empleados en todo el mundo. Transformado el Colegio del Estado en Universidad de Puebla por decreto del Congreso del Estado del 14 de abril de 1937 y expedida en la primera ley orgánica el 23 de abril, se da inicio a una era de transformaciones en la universidad. Manuel L. Márquez, primer rector, inaugura la universidad el 22 de mayo de 1937. Contaba apenas con 562 alumnos y poco menos de 100 profesores, de los cuales 15 eran alumnos y 8 catedráticos de la Facultad de Química y Farmacia. Para fines de la década de los 50 y principios de los 60, la población escolar de la UAP registró un notable crecimiento. El edificio carolino empezó a quedar chico a la universidad. Esta requería una ciudad universitaria. Espinosa Portú, director entonces de Ciencias Químicas, desde 1956 se asoció con su homólogo de Ciencias Económico-Administrativas para formar en 1960 un patronato pro construcción de las facultades. 10 hectáreas de terreno sobre el camino a la resurrección que el gobierno del estado había donado para edificar ciudad universitaria. Así, finalmente, con fondos de la Fundación Mary Street Jenkins, se construyen los primeros edificios de la ciudad universitaria. A la par del crecimiento y las transformaciones en la infraestructura universitaria, la política de la universidad también viviría momentos complejos. El movimiento pro reforma universitaria de 1961 fracturó la estructura académica y administrativa existente. En ciencias químicas también se manifestó la división, tanto en el alumnado como en el profesorado, los llamados carolinos y fúas. Los primeros propugnaban por una educación laica y popular, acompañada de la modernización académica. Los otros, cobijados por las fuerzas más reaccionarias de la sociedad poblana,
se oponían a la renovación de la universidad y a romper sus estructuras obsoletas, satanizando el movimiento, tildándolo de comunista y ateo. En 1963, con la promulgación de la Ley Orgánica en la primera elección por el Consejo Universitario del Dr. Manuel Lara y Parra como rector, quedó instalado el nuevo Consejo Universitario. De esta forma, dio inicio en la universidad un periodo de relativa estabilidad. Las demandas de autonomía universitaria auténtica y una enseñanza moderna, laica y científica serían una tarea en construcción que no vería sus resultados hasta el último tercio del siglo XX. Por su parte, en la Facultad de Ciencias Químicas se instaló un laboratorio de radioquímica y fue electo director el químico Ricardo Linarte, quien promovió importantes reformas a los planes de estudio, tendiendo a 5 años la duración de las carreras de químico y químico farmacéutico biólogo. En 1963, la nueva ley orgánica canceló entonces el nombre de facultad a las entidades académicas que no tuvieran estudios de posgrado. No sería hasta 1994 cuando la recuperaría. 1971 fue el último año en que la Escuela de Ciencias Químicas funcionó en el tercer patio del edificio Carolino, al trasladarse en 1972 a Ciudad Universitaria. Este sería el segundo cambio trascendental que sufriría la entonces escuela y que marcaría el inicio de una nueva era para la institución. Desde el principio, la Escuela de Ciencias Químicas dispone de una veintena de locales entre salones de clases y laboratorios y comienza a inscribirse, sin duda, la historia moderna de esta institución. No obstante, ante el cambio de sede, la escuela tenía múltiples necesidades. Para la población de la escuela entonces, las situaciones cambiaron radicalmente en comparación con cómo se encontraba en el Carolino, donde se asentaba entonces la Escuela de Ciencias Químicas. Espacios más amplios, pero no pasaba de eso, porque pues el cambio de instalación no resolvió los problemas básicos de infraestructura. Desde entonces se trataba de adecuar salones, no como laboratorios, con los salones de clase, pero principalmente, a pesar de tener pues una instalación un poco más adecuada, padecíamos muchos problemas económicos para resolver el problema de insumos, ¿no? Reactivos. Como todo el mundo sabe, la química, la enseñanza de la química es una enseñanza muy cara. Requiere una gran inversión, si se quiere hacer en serio, ¿no? Y tanto la universidad como las dependencias, las escuelas, las facultades que había entonces, pues padecíamos de severos problemas económicos, ¿no? Los nuevos espacios buscaban dar cumplimiento de la normatividad y apego a la seguridad para los estudiantes y profesores que ahí impartían clases y realizaban investigación. Los edificios originales cumplían con esa normatividad. No había elegancia, no había ostentación, eran funcionales. Y una de las cuestiones que más me agradaban era de que había los pasillos que estaban directamente hacia el medio ambiente. Entonces uno podía salir del salón y respirar otros tipos de vapores, ¿sí? Disfrutar de ello. Y eso es básicamente, pero además, en los materiales con los que fueron hechos originalmente, si los hubiesen dejado hasta la actualidad, eso todavía existiría. Claro, hubo personas que pensaron en el futuro y quitaron todo ese material que iba a durar y perdurar durante muchos años y los cambiaron por materiales más actuales. Los laboratorios debían de equiparse, para lo cual el apoyo del entonces rector, el ingeniero Luis Rivera Terrazas, fue fundamental. El ingeniero Terrazas, rector de 1975 a 1981, impulsó el programa de reforma universitaria, bajo el lema de Universidad Democrática, Crítica y Popular. Gracias a su gestión, la investigación científica en toda la universidad
tuvo un gran impulso. Recuerdo cuando estábamos en el Carolino, que estudiábamos, pues ahí en un salón teníamos lo mínimo de material para hacer trabajos. Cuando nos venimos para acá, pues igual los laboratorios estaban prácticamente sin nada. Entonces fue un proceso de poco a poco ir equipando laboratorios, todo eso. En el periodo que yo estuve de director se construyó el laboratorio que está aquí atrás, el último que está aquí atrás, que era el área de análisis clínicos, se destinó esa área. Estaba como rector el ingeniero Terrazas. Entonces dijo, pues te vamos a apoyar, ¿verdad? Pues sí, construyeron esos laboratorios. La estructura de la universidad fue creciendo y con ello la Escuela de Ciencias Químicas. Uno de los espacios más emblemáticos es el edificio que actualmente pertenece a la Facultad de Ciencias de la Computación. En su vestíbulo se encuentran los murales dedicados al capitalismo y el socialismo, autoría del pintor Armando Ortega Orozco, discípulo del artista David Alfaro Siqueiros. En estos murales podemos observar a los héroes universales y el mundo que hicieron posible que la economía, la ciencia y la historia tuvieran grandes avances. Se aprecian a Carlos Marx, Vladimir Lenin, Joel Arriaga, este último destacado intelectual revolucionario y quien fuera director de la preparatoria Benito Juárez de la UAP, así como militante y dirigente del Partido Comunista en el estado de Puebla. El espectador también puede observar el nacimiento de la cinematografía, las aplicaciones científicas como la computación y los satélites, así como la liberación de la mujer y aspectos sobre la maternidad y la lucha por la igualdad. En el muro frontal se encuentra el capitalismo, representado por una ciudad en llamas, fábricas, sangre, obreros colgados, el envilecimiento social, la burocracia, en donde el dinero representado con el oro es el centro del huracán de las calamidades. Estos murales, patrimonio de nuestra universidad, son testigos silenciosos que guardan la memoria de aquellos años, en los que la comunidad universitaria se reunía para diversos fines, ya sea en un aula o laboratorio para tomar clases, o bien para celebrarse una tertulia académica. Espacios que dejan huella indeleble y nos cuentan lo que se debatía y pensaba en la UAP hace más de 4 décadas. Como estudiante a mí me tocó inaugurar, a mi grupo y a la generación anterior, inaugurar este edificio. Estábamos en el Carolino y nos pasamos aquí en 1972. Nos venimos ya para acá. Entonces aquí empecé. Yo recuerdo ahorita que veía estos murales, cómo me tocó ver cómo empezaron el diseño del mural y todo eso. Y cómo lo fueron poco a poco pintando. A través de 2-3 años se tardaron en pintar este mural. Este espacio era el vestíbulo, así le decíamos, y aquí era el espacio para reuniones, en general, sobre todo de tipo de asamblea. Sí, y ya los salones para las reuniones con profesores era aquí el que le llamábamos el salón vitrina, el que está aquí arriba. Ese era el salón donde nos reuníamos a veces con los profesores, pues para las reuniones de profesores. Este espacio se utilizaba, por ejemplo, digamos, para hacer alguna vez una revisión curricular, y se hizo acá, porque no se contaba con un salón especial. El auditorio solamente tenía leyes, ingeniería civil, y no recuerdo quién otro, pero nos servía para ello. Y aquí se hacían las reuniones estudiantiles para discutir, para intercambiar ideas, ya sea académicas o políticas. ¿Sí? Aquí nos reuníamos en este espacio. Ahora yo vengo y está totalmente reformado, restaurado. Había algunas entradas aquí mismo, como entradas y salidas de emergencia. Había las entradas principales y eran básicamente salones aquí en esta área. Eso es básicamente lo que recuerdo.
Y obviamente ahorita que me preguntas, pues también tuve la oportunidad de hacer arengas académicas y arengas políticas en este espacio. En 1971 nace el Instituto de Ciencias y posteriormente en 1984 el Departamento de Físico-Química, con lo que se logra por primera vez en la universidad un posgrado en química. En este sentido, uno de los aspectos más importantes que permitió el crecimiento de la Escuela de Ciencias Químicas fue la calidad de sus estudiantes y profesores. Los egresados de las carreras de química y química farmacobiólogo eran ya reconocidos por el sector privado. Muchas generaciones de estudiantes lograron posicionarse en puestos de importancia fuera de la universidad. En las instituciones de más prestigio iban a hacer su tesis. Y como no éramos malos estudiantes, a pesar de las revueltas políticas que había, éramos muy reconocidos allá en el Instituto del Petróleo, la UNAM, del Politécnico, etcétera. Tanto que muchos optaron por quedarse a hacer la maestría y varios hicieron el doctorado tanto en la UNAM como en el extranjero. Y ahí se quedaron inclusive como directores posteriormente de esas de los laboratorios, etcétera. No es que hable, eso se puede corroborar. ¿Cuántos de los egresados de aquí de Ciencias Químicas han fungido como jefes de los laboratorios donde originalmente fueron a hacer la tesis de licenciatura? Entonces, cuando se transformó en facultad, ya empezó a incrementarse los recursos económicos y también, obviamente, como consecuencia, el tipo de material de laboratorios, reactivos, etcétera. Y eso hizo también que ya no dependiera la facultad de lo que yo lo viví. Por ejemplo, egresados de Ciencias Químicas que terminaron su doctorado, en solidaridad, en reconocimiento, en agradecimiento a la universidad, venían a dar clases gratis, no se les pagaba, no había recursos. Inclusive tuvimos nosotros varios la fortuna de que había doctores del extranjero que nos daban clases, y todo eso posteriormente se modificó como consecuencia de los recursos y digamos la suficiente personal que ya optó por hacer la maestría, hacer el doctorado, pero siendo profesores de acá. Entonces eso implicó que la planta docente incrementara su calidad académica y de investigación. Así, estudiantes de la licenciatura se integraban posteriormente como profesores de la escuela, nutriendo significativamente a la planta docente. Antes de terminar la licenciatura, que terminé en 1973, en ese tiempo estaba de rector el querido maestro Sergio Flores, y de director aquí en la facultad estaba el maestro Agustín Valerdi. Y entonces cuando yo terminé, me fui a hacer mi tesis a la UNAM y les pedí apoyo, le pedí apoyo a Sergio. Y me dijo, bueno, sí, te apoyamos, dice, cuando regreses. Dice, vete a estudiar y tienes tu puesto. Entonces, cuando yo terminé la maestría, en 1974 me fui a estudiar, regresé a mediados de 1975 y ya tenía yo, digamos, el puesto. Porque en esos tiempos, pues, no habíamos muchos que estudiaran maestría. Entonces sí así entré con ese apoyo. Cuando yo ingresé aquí estaba como director interino el maestro Macario Martínez. Y pues así empecé mi estancia aquí ya como profesor. Para tener la Facultad de Ciencias Químicas actual se ha hecho mucho esfuerzo por cantidad de profesores, y en la que también evidentemente han participado muchas generaciones de estudiantes. Aunque muchos juzgan que en el caso de la educación no debe de existir la endogamia, de todas maneras, para nosotros
ha jugado un papel importante porque muchos profesores han surgido precisamente de la comunidad estudiantil. O sea, han sido estudiantes de esta misma facultad y posteriormente, pues, por su mérito, ¿no? Se han quedado para reforzar la planta académica como profesores. Hacia la década de los 80, el número de estudiantes había crecido exponencialmente, contando con cerca de 900 estudiantes entre las carreras de químicos y químicos farmacobiólogos. Esta última carrera que siempre se ha distinguido por ser una de las más numerosas. En promedio, la escuela de ciencias químicas en ese tiempo, cuando yo regresé como profesor, había como unos 600 estudiantes en toda la escuela. Poco a poco fue aumentando el número. Cuando yo quedé como director aquí en la facultad, fui director aquí de la Escuela de Ciencias Químicas de 1980 a 1983. Y en ese tiempo éramos casi 800 estudiantes. Cuando yo terminé eran alrededor de 900 estudiantes entre las carreras de químico farmacobiólogo y la carrera de químico, que siempre fue, de químico siempre solo hubo un grupo. Con el crecimiento de la población estudiantil, también vinieron nuevos retos tecnológicos, los cuales con recursos limitados se irían resolviendo gracias a la creatividad, ingenio y talento de los universitarios. En este periodo se crea una de las necesidades más importantes en el proceso de modernización de las carreras, la sala de cómputo. Este fue un espacio que paulatinamente se hizo indispensable, primero para el trabajo de los investigadores y posteriormente para los estudiantes. Una historia de trabajo en equipo, investigación e innovación fue la creación de la primera sala de cómputo del Departamento de Físico-Química. No había computación en las facultades, no existía esa rama. Entonces, todo empieza a raíz del profesor Jesús Mendieta, del maestro Juan Gerardo Robles. Ellos pertenecen al departamento de química, físico-química, y resulta que tienen la inquietud de hacer, de conectar equipos de cómputo a aparatos químicos para la adquisición de datos, el análisis de datos. Entonces, ellos en su afán de tratar de ser los pioneros, van a ver al maestro, al doctor Harold B. McIntosh, y le solicitan personal. Pero en esa época no había graduados más que como 3, 4. Y a raíz de esta materia a nosotros se nos asigna venir a la Facultad de Ciencias Químicas en cuarto semestre, quinto semestre, para hacer el apoyo. Cuando ingresé a la Facultad de Ciencias Químicas en este edificio, estaba en este edificio que ahora es de computación, igual en estos murales que si se logran ver en el fondo, estaba aquí la Facultad de Ciencias Químicas y mero atrás del mural de atrás estaba el lugar donde teníamos nuestro trabajo. Las computadoras, allí empezamos a implementar computadoras para la Facultad de Ciencias Químicas, crear la sala de cómputo. Eso se creó junto con el profesor Jesús Mendieta Pérez, servidor. Ya después se fueron agregando el maestro Pedro Castillo Jacobo, el profesor Eugenio López Gaspar y el profesor Héctor Mendoza. Inicialmente era un salón de clases cuando empezamos ahí a trabajar. Aquí atrás, le digo, de donde está el mural. Y ya cuando nos cambiaron, relativamente de un salón de clases, nos dieron 4 salones de clase que los llenamos de computadoras y ya fue creciendo. Ahora ya está ahí la nueva sala de cómputo dentro de la Facultad de Ciencias Químicas en el edificio principal, por la dirección, en ese sentido. Los laboratorios, pues es donde se dio más el cambio. Construir, diseñar una tableta que fuese con circuitos digital analógico, las cuales se ensamblaban con un aparatito y se iba enrollando. Hicimos toda la lógica
para ensamblar esas tabletitas, esas tarjetas, se llamaban bus S100 y se conectaban. Bueno, se hizo todo el estudio, toda la investigación, porque para empezar nosotros estábamos muy jóvenes, no teníamos la experiencia ni los conocimientos para poder hacer todavía todo eso, pero a final de cuentas investigamos, vimos cómo se hacían y logramos hacer la conexión del aparato ultravioleta y el aparato infrarrojo de Peltier-Nermet con la computadora que se llamaba Bus S100. Desde cero le ensamblamos hasta que hicimos la conexión. Y lo que hicimos nosotros no solo fue construir una tableta que fuera de 4 bits. Peltier-Nermet vendía su computadora de 4 bits. Nosotros la superamos. La llegamos a hacer de 8 bits, que en esa época era uno de los circuitos más poderosos para el análisis de datos. Nadie lo había hecho ni lo hicieron. Tardaron mucho tiempo en dar ese salto hacia la parte de investigación, hacer el análisis de los datos de los infrarrojos y de los ultravioleta. Para esto le voy a decir que, bueno, se creó ese equipo de maestros, el maestro Jesús Mendieta, el maestro Juan Gerardo Robles, el maestro Andrés, el maestro Eugenio. El maestro Eugenio fue de un gran apoyo porque él, a pesar de que nosotros ya teníamos todos los datos almacenados en la máquina o en discos, él hizo la parte gráfica. Conseguimos un plotter muy pequeñito del tamaño de una hoja carta. Fue de los primeros plotters que salían también muy caros, y él hizo el análisis, la transformación de esos números a parte gráfica para que se trazaran los espectros y hacer el estudio del análisis de las muestras. Fue un paso muy enorme. No lo hacían. Fuimos los pioneros en este tipo de cosas. No es hasta la última década del siglo XX cuando la Escuela de Ciencias Químicas recupera su categoría de facultad al aprobar el H. Consejo Universitario en 1994 la creación de la maestría en Química Orgánica y, de manera condicionada, el doctorado. Es precisamente en los años 90 cuando la facultad inicia un proceso de modernización muy importante, con la entrada en vigor del proyecto Fénix, que se implementó de 1993 a 1997, y el plan de desarrollo implementado por el entonces rector José Doher Corte. Se buscó priorizar los programas de posgrado e investigación, así como aumentar los niveles de especialización. Así, se creó un padrón institucional de investigadores de acuerdo con una evaluación rigurosa que cumplieran con las exigencias de calidad a nivel internacional. Los grupos eran como tales. Era el grupo de química, el grupo de QFB, y todos los estudiantes nos íbamos y se iban desplazando en el programa académico. Posteriormente, estos eran anuales, los programas eran anuales. Posteriormente, cuando yo inicio mi actividad docente, los grupos son semestrales. Posteriormente vienen reformas educativas y la manera de estudiar por créditos da como consecuencia que aquellos grupos se pulverizaron. Ya no volvió a existir un grupo como tal, ¿sí? Sino ahora habían los grupos de las materias. Ya no era el grupo, el tercero de químicos o el quinto de químicos, no. Ahora era la química orgánica 3, y ahí estaban cierta cantidad de estudiantes. Con el proyecto Fénix vienen los aspectos de calidad. Previamente existía lo que se llamaba la masificación de la enseñanza, proyecto que fue del doctor, ahorita le digo, y del maestro, el ingeniero Terrazas, ¿sí? Y posteriormente, en los años 90, viene ya el aspecto de la calidad de la enseñanza. Viene la demostración de la calidad para tener los apoyos necesarios.
Entonces, básicamente yo veo ese cambio, hay un cambio en ese sentido. Hay evaluación a profesores, hay evaluación de proyectos y entonces, todo se empieza a basar en la calidad. Esto pues ha perdurado, obviamente para el bienestar de la institución. La farmacia universitaria tuvo precisamente su génesis en la Facultad de Ciencias Químicas. Los egresados de la carrera de químico farmacobiólogo se integraban para cumplir con la demanda creciente de la misma. Lo que inicialmente se configuró para y por los universitarios se transformó paulatinamente en una cadena de farmacias con instalaciones adecuadas y servicios profesionales. Inicialmente la farmacia Fleming fue administrada por la Facultad de Ciencias Químicas cuando se abrió esa farmacia, la que está en la 27 Poniente, no, perdón, 7 y 13 Norte, 27 y 13 Norte, estaba ahí empezó a trabajar, era la única y empezó a crecer, en cierta forma, esa farmacia porque sí se daban los precios adecuados para el público en general. Después ya fue creciendo bastante. Esa farmacia apoyó mucho a la facultad también económicamente, porque se administraba, y posteriormente ya cuando ya vieron que podía haber sucursales y más expansión de esa farmacia, se decidió ya separarla para que ya se administrara totalmente ya la rectoría. Y entonces ya fue la separación. Cabe señalar que hacia 1995 se crea la licenciatura en farmacia como parte de una necesidad académica, pero también con el objeto de apoyar el surgimiento de la farmacia universitaria. La carrera de farmacia, no estoy así ya muy seguro, pero fue en los 90s. Sí, no recuerdo la verdad en el año, por cuestiones ya de que era necesario tener una carrera de farmacia, sobre todo porque fue cuando se empezó a trabajar la farmacia universitaria, que se le encargaron a la Escuela de Ciencias Químicas. La farmacia universitaria, que antes solo estaba allá en el hospital, pues ahí frente al hospital, ahí estaba la farmacia, y se vio la necesidad de formar farmacéuticos. La farmacia universitaria pues era para atender a los pacientes del hospital, para atender a los trabajadores, que es lo que hoy es la farmacia Fleming, que ya hay por todos lados. Así empezó. Ahí daba esa materia, y de ahí eran alumnos, grupos de máximo 7 a 10 alumnos, pero sí tuve en ocasiones 3 alumnos, 4, pero era ahora sí apoyar, echarle ánimos a esa carrera para que progresara. Y ahorita ya creo que sigue siendo un grupo, no sé, ya no tengo idea, creo que sigue siendo un grupo, pero ya ahora sí más grande, ya de 40 o más alumnos. Y se está desarrollando, ahorita ya que tenga entendido se está desarrollando esa carrera. A finales de los 90, la ya entonces Facultad de Ciencias Químicas se muda al nuevo edificio provisionado para laboratorios, salones y áreas administrativas. La expansión de la facultad era ya un hecho inminente. Para nosotros fue un problema porque había que trasladarse a los turistas de aquí allá a dar clases. Entonces, si yo tenía una hora, caminaba, me tenía que ir antes, daba la clase y me regresaba. Después nos dieron un área allá, lo que ahora es educación física, y también dábamos clases hasta allí. Entonces nos desplazábamos de este edificio hasta allá. Ya después a mí me ubicaron en el edificio nuevo, digamos, de Ciencias Químicas, y dejamos finalmente todas estas instalaciones. Pero quedó de este lado los laboratorios de investigación química, fisicoquímica, se quedaron aquí. Y en los laboratorios del fondo, todos se quedaron, porque ahí estaba el laboratorio de pruebas. Y
y ahí trabajábamos desarrollando, por ejemplo, la norma de Talavera, el vidriado sin plomo. Por su parte, las prácticas de laboratorio habían cambiado. Se lograba alcanzar la seguridad e insumos requeridos en las actividades. Porque antes yo cuando hice prácticas para los alumnos de físico-química, había prácticas de cinética que pues no alcanzaban material ni reactivos. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Formábamos los grupos y cada grupo una práctica diferente. Entonces, cada semana se rotaba esa práctica y así entonces hacíamos que cada grupo de alumnos hiciera esa práctica cada semana. Alcanzaba el material y los reactivos en ese sentido. Y ahora con el cambio al edificio nuevo por los años 95, ya había ahora sí más reactivos y equipo para poder hacer esas prácticas, y ahora sí una sola práctica para todo el grupo en un momento dado. Los servicios de emergencia, por ejemplo, también se vio la diferencia al pasarnos al edificio nuevo. Ya salidas para urgencia en un momento dado, emergencia, dispositivos para poder en un momento dado, si se incendiaba algún alumno, apagarlo, o en los ojos igual, si saltaba alguna sustancia y eso, y el dispositivo para inmediatamente tratar de quitar lo más posible y después llevarlo al médico. En la facultad, tal como sucedía en toda la universidad, se incorporaron nuevas materias y programas, los cuales se nutrieron de las necesidades sociales, laborales y de investigación contemporáneas. Se integró satisfactoriamente a la industria y logró vincularse con la sociedad de forma exitosa, convirtiéndose en una universidad de vanguardia. Siempre fuimos una facultad, como escuela y como facultad después, una facultad de vanguardia. Yo creo que a mí me satisface mucho que éramos la única facultad a nivel nacional en la que se empezaron a impartir materias como química organometálica, como química bioinorgánica, como química forense, que no la tenían en ningún lado. Yo creo que fuimos en ese sentido una universidad de vanguardia. Y gracias pues al esfuerzo de muchos maestros que colaborábamos tratando de hacer los programas, de ver qué era lo mejor. Eso a mí me satisface mucho. Después el haber sido durante 10 años el jefe de laboratorio de pruebas de aquí que teníamos aquí en la facultad, un laboratorio que prestaba servicio a la industria y en general a la comunidad, y que me satisface mucho decirlo porque ingresábamos al año de 250,000 a 300,000 pesos anuales de los servicios que prestábamos a la industria, a la gente, ¿no? A la comunidad. Entonces, toda la serie de eventos que tuvimos que actuar como peritos terceros en discordia, que le pedían a la universidad, ¿sí?, que enviara peritos. Entonces éramos los peritos con nuestro laboratorio para prestar los servicios, y terminé como secretario de vinculación. En este sentido, también gracias a la innovación que significó la computadora PC-7 en la facultad, se pudieron incorporar materias de química teórica vinculadas con la computación. Había química experimental y química teórica. Y entonces el maestro Jesús Menete y Gerardo Robles se empezaron a ir hacia la parte teórica de la química y empezaron a conseguir programas de química teórica muy buenos, muy sofisticados. Al construir ya nosotros las computadoras, ya podíamos darle a los muchachos clases. Ya se empezó a dar cálculo estadístico, ya se empezó a aplicar cálculo normal, integral y diferencial en base a la computación. Nosotros tuvimos que aprender, estudiar para enseñarles a los alumnos cómo utilizar el Excel y aplicar y resolución problemas de cálculo integral y diferencial aplicado al Excel.
De la mano con la formación integral de profesionistas de nivel superior y posgrado, se tiene la necesidad de contar con una biblioteca central, cuyo acervo data del siglo XVI. En sus inicios, contaba con una pequeña colección de libros y documentos, la mayoría de ellos relacionados con la religión y la filosofía. En la actualidad, cuenta con más de 700,000 libros y documentos, de los cuales más de 50,000 son libros digitales. La construcción de la Biblioteca Central, ese fue un paso muy grande para que hubiera la bibliografía para toda la universidad, porque cada escuela o facultad, dependiendo de si ya tenían posgrado, tenía su propia biblioteca, pero se concentraba muy poca gente, entonces los llevaron allá a la Biblioteca Central con la construcción y entonces ahí ahora está la información. Actualmente la Facultad de Ciencias Químicas cuenta con una infraestructura de primer nivel, tanto en equipamiento como insumos, lo cual nos permite ser una de las mejores ofertas educativas a nivel nacional. Los cambios son radicales, totalmente radicales, ¿no? Nosotros podemos ver instalaciones modernas, podemos ver un equipamiento adecuado para la enseñanza de la química, que eso es muy importante, ¿sí? Si no, entonces todos seríamos teóricos, nada más sabríamos trabajar con base a películas o con base a fotografías, pero para el químico es muy importante la materia, la sustancia, ¿sí? La manipulación de objetos, la implementación de técnicas y métodos instrumentales, es muy importante. Entonces, actualmente hay muchísimo instrumental, muy importante. El reconocimiento nacional e internacional de la facultad es una realidad que se ha construido a base de trabajo en equipo y compromiso. Premios, reconocimientos, certificaciones, entre muchos otros logros alcanzados, son el resultado de décadas de trabajo por parte de nuestros estudiantes, profesores, investigadores y administrativos. Cuando yo entré a trabajar había pocos recursos, pero poco a poco fueron incrementándose, hubo más apoyo. Después del maestro Leo siguió el maestro Valerdi, Agustín Valerdi, y fue hasta que quedó la maestra Belta Alvarado que nosotros recibimos mucho apoyo, porque en ese entonces dirigí una tesis que se llamó Cristaloquímica. Hicimos un video, lo mandamos a concurso a Educación Química y ganó el primer lugar nacional de el evento denominado Emilio Glacia Esteves, 1997. Sí, competimos contra la UNAM, contra Sinvestap, contra Politécnico, contra la UAM y ganamos el primer lugar. Fuimos autores de la norma que protege la talavera. Nosotros escribimos las técnicas, todo. Posteriormente tuvimos un intercambio con la PGR. Con ellos hicimos una tesis sobre pruebas de química forense y quedó pendiente el libro. Después del video sin plomo, recibió mucho apoyo, estructura. A nuestro Leo lo nombraron su secretario y tenía a cargo pruebas no solo de Talavera, de Pemex, de drogas, de la industria, tenía muchísimas pruebas con la PGR. Hicimos un trabajo a nivel internacional para detectar sangre en una camioneta que lo lavaba y pintaba y logramos determinar la sangre. Lo que veía más era ultravioletas visibles, espectrómetros, ultravioletas visibles, un equipo de infrarrojo, pero eso era por parte del CUAD, de la facultad no tenía en esos años, estoy hablando de principios del 80, y a medida que yo creo que fue el cambio del edificio lo que motivó el adquirir el equipo, y entonces ahora
ya tenemos varias resonancias magnéticas nucleares, más infrarrojos, ya ahora sí infrarrojos en la facultad, no de otra dependencia de la universidad, y pues lo principal, el apoyo por parte de la administración central para adquirir más equipos en un momento dado, pero sí se vio bastante el cambio. Ahora el estudiante tiene más posibilidades de adquirir la experiencia al manejar ese equipo en su facultad. Nosotros no, nosotros teníamos que ir a México en ocasiones. Simplemente algo tan sencillo que ahora ve el alumno con el celular o la computadora, que la puede transportar. Al inicio no, era ir al centro de cálculo que estaba en la 11 Sur, y eran las tarjetas perforadas cuando se utilizaba eso, las computadoras. Y ahora no, ahora se desarrolló la sala de cómputo para la Facultad de Ciencias Químicas, pero ya también con la facilidad de ya adquirir equipos móviles, ya una laptop o un celular, pues también ya no es tan indispensable esa sala de cómputo como anteriormente. Ahora nomás casi se usa más para clase, pero esos cambios son los que sí se dieron mucho desarrollo. Gracias al trabajo comprometido de profesores, alumnos y administrativos que participaron activamente en la formación de nuestra facultad, es que hemos llegado a este punto de nuestra historia. Sirve este y muchos otros trabajos de recuperación de la memoria para conocer la historia y los avatares de quienes forjaron nuestra universidad. Es responsabilidad de todos y cada uno brindarles el justo reconocimiento y continuar con su legado. Seguir trabajando con ética y responsabilidad nos permitirá labrar el futuro de nuestra facultad. No había persecución política porque uno manifestara abiertamente una posición en determinada postura, pero además en esa época que yo viví acá como estudiante y parte como profesor todavía, la universidad participaba para apoyar movimientos sociales, movimientos políticos, movimientos de trabajadores de sindicatos. O sea, esa parte yo fui, ¿cómo podemos decir? Bueno, formé parte de la historia de eso. Que se siga apoyando a la Facultad de Ciencias Químicas para que se obtenga y salgan mejores alumnos para el desarrollo del país. Esa es una de las cosas que yo vi que se desarrolló bastante en estos años que estuve trabajando. Y es muy bonito que a veces le agradezcan a uno los alumnos el de haberles dado clase. Eso también me dejó satisfecho en estos años que estuve trabajando. Aceptamos el reto y con todas esas carencias económicas y con esa inestabilidad política, pues tratamos de echar adelante un proyecto en el que nos habíamos comprometido y que era el de la reforma universitaria desde entonces, ¿sí? Y bueno, pues a pesar de toda esa problemática, tenemos actualmente una facultad ya de ciencias químicas. Evolucionó una facultad de ciencias químicas que en la actualidad no se exagera si se dice que es una institución, una parte de la institución muy importante, reconocida a nivel nacional, junto con la universidad, pues formamos parte de una institución de prestigio en la zona sureste, centro sureste del país. Aquí llega mucha gente de otros estados y incluso hasta de extranjero, ¿no? Entonces tiene un buen cartel actualmente de la facultad y yo me siento muy orgulloso de pertenecer a ella y sobre todo de haber colaborado, haber puesto un granito para
para que alcancemos el estatus que actualmente tenemos.